Espero que no os asustéis demasiado, pero vamos a ver la opinión de Esperanza Aguirre en una entrevista que le han hecho en La Mirada Crítica en Telecinco. Y antes de verlo y comentarlo, y más bien criticarlo, quiero que recordéis lo que dijo esta misma persona, lo que dijo Esperanza Aguirre hace apenas un año, porque hace apenas un año desde que fueron las elecciones del 23J y justo al día siguiente, es decir, después de aquel chasco monumental de Feijóo en el que salió en el balcón de la sede del Partido Popular en Génova y vio como todo el mundo estaba coreando al unísono Ayuso, Ayuso, y él ya veía peligrar su cabeza y tener la misma suerte que Pablo Casado tuvo con Isabel Díaz Ayuso, pues al día siguiente apareció esta misma mujer, apareció Esperanza Aguirre y dijo literalmente que las elecciones no se podrían ganar. Lo dijo en una entrevista en The Objective y dijo que las elecciones no se podrían ganar con un candidato como Alberto Núñez Feijóo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? Y dijo, hace falta Ayuso. Después de eso, bueno, se cayó o no tuvo la suficiente valentía como para seguir con ese argumento, pero desde ahí y de aquellos barros, estos lodos. Y bueno, de las cosas que hizo después, ya os acordáis, ¿no? De Esperanza Aguirre cortando la calle delante de Ferraz en aquellas lamentables manifestaciones que hicieron, porque básicamente no entendían, o por lo menos no acababan de comprender, cómo podía ser que hubiesen perdido las elecciones y que no gobernasen ellos, que el poder pues les pertenece por derecho de cuna, básicamente. Y ahí estaba ella, la primera, cortando las calles delante de Ferraz, practicando no la calle borroca, sino la calle borroca de Cayetano, porque fue la ridícula revuelta de los cayetanos. Vamos a ver ahora la opinión de Esperanza Aguirre y sobre todo vamos a tener en cuenta por qué las cosas que va a decir ahora ella, las cosas que va a decir el Partido Popular, precisamente en un día en el que además hemos conocido que el paro está en mínimos desde el año 2008, está en el 11% el paro, y que también al mismo tiempo hay récord de empleados, que también os digo, esto no es para decir, uy, estamos genial, esto es maravilloso, esto es jauja, no. La gente todavía le cuesta llegar a fin de mes, el mercado de la vivienda es un auténtico horror y le queda muchísimo por hacer a este gobierno. Pero precisamente porque los datos macroeconómicos, que son los que les encanta al Partido Popular, las cosas le van bien a España, no lo pueden soportar y a partir de ahí, bueno, pues ya podéis ver el titular. Para quien lo esté escuchando, lo leo. Horas decisivas. Saltará todo por los aires y vamos a ver un vídeo de Feijóo llamando a la dimisión del presidente del gobierno, a la dimisión de Pedro Sánchez, a convocar elecciones de nuevo. Bueno, el monotema de siempre, pero vamos a escuchar a Esperanza Aguirre. Estamos hablando de quién tiene el botón la fuerza para apretar el botón. Hombre, el Partido Popular está todo el día pidiendo elecciones, pero tampoco habla de mociones de censura. ¿Esto cómo se entiende? ¿Debería hacer algo más? ¿Esperar a la caída del gobierno? Que esperen, que llevan esperando 6 años. La moción de censura en el derecho español es constructiva, es decir, la moción de censura se debe anunciar, aunque no siempre ha sido así en España, cuando uno tiene los votos suficientes para proponer a otro presidente del gobierno y sabe que le van a votar. Eso de momento el señor Feijóo no lo tiene y por tanto lo que dice es que debería escribir una tercera carta, me parece que ha dicho, ir a ver a Su Majestad el Rey y decirle que quiere convocar elecciones. Creo que eso es lo que ha dicho. Un argumento redondo. Es decir, no ganas las elecciones hace un año, Feijóo, y ahora le dices al que ha conseguido los suficientes votos como para gobernar en España, cosa que tú no conseguiste porque te presentaste a la investidura y no lo conseguiste, y le dices a quien sí lo consiguió que convoque elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque a ti te da un poco la gana. Bueno, no, el argumento más concreto, para no ser tramposo, es porque el gobierno ha perdido 32 votaciones desde que se constituyeron estas nuevas Cortes, desde que empezó esta legislatura. Y es cierto, ha perdido unas cuantas votaciones, cosa que no habrían perdido si tuviesen mayoría absoluta clara en el Congreso de los Diputados. Claro, lo que también se le olvida decir al Partido Popular, a Esperanza Aguirre, a Feijóo, a Ayuso y a toda esta panda, que solamente piden elecciones porque el gobierno está en caída libre, que es lo que llevan diciendo desde hace muchos años con el asunto de gobierno Frankenstein, etcétera. Lo que se les olvida decir es que, además de perder 32 votaciones, han ganado 495. Claro, cuando pones un número al lado del otro, hombre, queda la sensación de que la cosa tira hacia adelante o que la cosa es insostenible. Hombre, si los números fuesen al revés, es decir, que el gobierno ha perdido 495 votaciones y solamente ha ganado 32, pues dices, hombre, igual sí que la legislatura está tocada de muerte. Pero siendo de otra manera, yo creo que están anteponiendo sus deseos a la realidad. Y aquí Esperanza Aguirre, pues bueno, simplemente de momento repite el argumentario de Feijóo. Pero la moción de censura yo no creo
que se deba hacer si no se tienen todos los apoyos. Bueno, pero para tener todos los apoyos, para tener todos los apoyos hay que llamar a las diferentes puertas, quiero decir. Yo no sé si... Y las puertas de Puigdemont, y ya está. Tendría que hacer un pacto con Puigdemont para hacer una moción de censura. Es la única vía que tiene Feijóo ahora mismo. Pepe Rufián el otro día dijo que no lo descartásemos. está llamando a las puertas de Junts, por ejemplo. Pero la moción de Felipe González, que la perdió porque no tenía apoyos suficientes, usted no la recordará porque es muy joven. Por cierto, felicidades, que hoy es Santana, ¿no? Gracias, señora Aguirre. De acuerdo. Y Felipe, que no ganó la moción, sin embargo, ganó una mayoría apabullante para las siguientes elecciones, 202 escaños, nada menos. Hombre, sí, eso fue en 1982. La realidad es bastante distinta y si queremos hablar de una moción de censura fallida, podemos acordarnos, nos acordamos todos perfectamente, vosotros os acordáis también de la moción de censura fallida de Tamames, que propuso Vox al pobre señor Tamames, que no sabía ni dónde estaba, que fue una moción de censura súper ridícula, que no tenía apoyos suficientes, y fíjate por dónde. Después de aquella moción de censura, no es que sacase 200 diputados como hizo Felipe González en el 82, sino que Vox se presentó a las generales y perdió 19 escaños y 700.000 votos. O sea que eso de presentar una moción de censura por presentarla, por mucho que le encantase o le encantaría que fuese de otra manera Esperanza Aguirre, no te garantiza que te vaya a ir bien después. Es decir, que no allane tanto el camino a Feijóo a presentarlo, porque igual si lo presenta se acaba dando una buena hostia como le pasó a Ramón Tamames. Bueno, pues en esas estamos, en fin, no sé, vamos a ver la llave de la caja única. Junts insiste en esto. Es verdad que es una amenaza constante, pero Esquerra en esto ha sido muy claro. Oiga, si ustedes quieren que yo ayude a investir a ella con todo lo que me supone, me tienen que dar la posibilidad de gestionar los impuestos. Pero vamos a ver. Es que además es falso, porque no iban a tener que gestionar los impuestos Esquerra Republicana, porque la presidencia sería de Salvador Illa. Es decir, que en todo caso la gestionaría el propio Salvador Illa. Eso sería convertir a España en un Estado federal, o si no, en una desigualdad manifiesta. Entonces, yo no sé lo que harán el resto de comunidades autónomas. Yo sé lo que yo haría si yo fuera presidenta de alguna de ellas, porque por fortuna no. Realmente, y sobre todo a las comunidades como Baleares y Madrid, a las que les corresponde de parte de los ingresos que ellas obtienen, dárselo al resto de comunidades que lo necesitan, pues si Cataluña, que es una de las donantes, decide que se va, pues las otras tendrán que poner mucho más de lo que ponen, y eso pues claro, es muy duro para las comunidades autónomas. Bueno, explicación clarísima que al final acaba resumiéndose, y ya os lo adelanto, en España se rompe, Estado federal, ha dicho Esperanza, como si no tuviésemos ya una especie de Estado federal. Ahora seguimos con el asunto de Esperanza Aguirre, pero quiero que escuchéis, hemos estado esta mañana, justo en la hora de la 1, no hace demasiado rato que he llegado, y hemos estado hablando también sobre este asunto, sobre la investidura en Cataluña, sobre si va a ser posible, pero después de eso, que es lo que más me interesa, os voy a poner la segunda parte de mi intervención, en la parte donde hemos hablado si se acaba o no se acaba esta legislatura, con este discurso que tiene el Partido Popular de elecciones ya, porque la legislatura está muerta, apenas un año después de que empezase la legislatura. Y he dicho lo siguiente. Y evidentemente esto va a complicar la legislatura, pero es que nadie pensó que la legislatura en España iba a ser algo sencillo. Evidentemente es un gobierno que tuvo los números para gobernar, pero que no tiene una mayoría absoluta clara en el Congreso de los Diputados y que va a tener que estar negociando todo y a todas horas. Por supuesto que sí, por eso me llama a mí la atención, cuando esto es una cosa que es evidente, que salga el Partido Popular con esa altanería a decir que la legislatura nació muerta. Mira, no, perdonen, lo que nació muerto fue el intento de investidura del señor Feijóo, que se presentó a la investidura y no sacó votos suficientes. Esa vía sí que está completamente muerta, a no ser que ahora de repente nos diga el Partido Popular que están dispuestos a la única forma que tienen ellos de hacer que termine esta legislatura, que sería haciendo una moción de censura, aceptando los apoyos, aceptando los votos de Puigdemont y sumándolos a los de Vox, que sería una cosa completamente delirante. Y también la explicación de eso, la justificación, permitidme que me ría un poco, pero vas a aceptar los votos de Puigdemont para sacar a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez había pactado previamente con Puigdemont. Me parece un poco delirante y es la única opción que tiene el Partido Popular encima de la mesa para terminar con esta legislatura. Todo lo demás pueden decir misa y decir que la legislatura está muerta, no sé qué, pero que decir, lo muerto fue la investidura de Feijóo, que no se lo adelante. Es que sí, hablan, es que literalmente han dicho eso. Literalmente está Feijóo, ahora veréis el vídeo diciendo, la legislatura está muerta. Que se presente frente al rey y convoque elecciones. Lo que ha citado antes Esperanza Aguirre, que ahora lo seguiremos viendo, no os preocupéis o preocupaos, porque igual preferís no seguir viéndola, pero ahora seguiremos. Pero ¿cómo que está muerta? Muerta está tu vía, en todo caso. Tu investidura, que te presentaste a la investidura y solo te votaron los de Vox. Bueno, y los de Coalición Canaria, a los que, por cierto, ya habéis traicionado, porque uno de los acuerdos a los que llegasteis con Coalición Canaria para que os votase a favor de la investidura fue la reforma a la ley de extranjería. Es decir, lo que se votó esta semana
y votasteis en contra no de una ley en concreto, sino de la toma en consideración, que es decir, de empezar a hablar sobre la posibilidad de reformar esa ley. Bueno, pues dijisteis que no, los traicionasteis, y también os votó a favor Unión del Pueblo Navarro. Bueno, un diputado de Unión del Pueblo Navarro y un diputado de Coalición Canaria. Los 33 de Vox y los vuestros del Partido Popular. No sumasteis mayoría absoluta porque nadie más os quiso votar. O sea, si hay una vía muerta, es la vuestra. Y parece mentira que un año después, y justo ahora que es el aniversario del 23J, bueno, han pasado unos pocos días ya del 23J, pero hace un año, pelín más de un año, de aquel momento sigáis con esta matraca cutre de yo gané las elecciones, el gobierno de Pedro Sánchez está muerto. No, muerta está vuestra vía, que es una cosa bastante evidente. Y lo que estaba diciendo al principio, en casualidad que estas cosas las estén diciendo justo un día como hoy, en el que hemos conocido los datos del paro, y hombre, yo entiendo que al Partido Popular pues no le hace mucha gracia, porque recordad, Feijóo cuando llegó a la presidencia del Partido Popular en febrero del 2022 para arreglar el desaguisado que había después de la purga de Pablo Casado, dijo que básicamente lo que iba a hacer era arreglar la economía española, porque apostaban, y así te lo decían claramente toda la gente que trabajaba con el Partido Popular y los periodistas que seguían su campaña, que lo apostaban todo a que la economía iba a ir francamente mal. Y ojo, podía ser, porque habíamos salido de la pandemia, todavía nos habíamos recuperado, nos acabábamos de meter en la guerra en Ucrania, se acababa de invadir Rusia a Ucrania, entonces la economía se había resentido más y el Partido Popular fiaba todo a que las perspectivas económicas, los pronósticos económicos eran muy malos. La inflación iba a subir mucho, la energía también, que subió. Lo que no pensaban, no se imaginaban ni siquiera que iba a bajar tan pronto la inflación. Ojo, que tampoco estamos en una inflación perfecta, pero mucho menos de aquella inflación que hubo en aquellos meses, que los precios de la energía iban a bajar con el tope al gas que se iba a aprobar, que el crecimiento del PIB pues iba a aumentar. Es decir, que esa recesión de la que hablaban que iba a venir en un momento y que iba a ser la catapulta para un gobierno de Feijóo no acabó llegando nunca. Ellos lo habían fiado todo a eso, a que económicamente iba a ir mal. Y ahora de repente, mes tras mes, y además después de ellos que siempre fueron tan agoreros diciendo: si se sube el salario mínimo de los 735 euros, de los pésimos 735 euros que había antes, a los 1.100 que hay ahora, wow, España se iba a romper, el paro iba a subir de una manera criminal, la economía iba a implosionar. Bueno, nada más lejos de la realidad. Estamos en 2024, después de esas subidas de salario mínimo, de unas cuantas, de una reforma laboral, etcétera, etcétera. Y los datos son estos. El paro baja al 11,27% y hay récord de ocupación de 21,7 millones de personas trabajando, de 21,7 millones de personas empleadas, registradas en la Seguridad Social. Pero la derecha dijo que subir el salario mínimo de los 735 euros sería una catástrofe económica y un paro histórico. Ahora, ¿qué pasa? Pues que solamente hablan de Begoña Gómez y de que España se rompe. Nos sorprende. Y por supuesto que nos sorprende, o sea, se entienden muchas cosas. El debate cutre y machacón y constante y monotema que hay en los últimos meses, en este último año, en el que solo se repite la consigna de España se rompe, que es lo mismo que llevan diciendo desde el mismísimo año 2018 que empezó a gobernar este gobierno, y ahora han añadido el extra clavo ardiendo de Begoña Gómez, corrupción, Begoña Gómez, llaman al presidente a declarar. Y por supuesto no dicen ni mu sobre temas económicos, pero porque ellos no lo harían mejor que esto. Porque lo fiaban todo a que fuese mal, y lo siento, pero no fue mal. Mira, aquí tengo un bonito recordatorio que hay que poner de vez en cuando. Seguro que os interesa acordaros de este momento. Cada vez que tengáis algún amigo que os diga: "Buah, pero la economía con este Partido Socialista", ¿sabéis qué me decían a mí mucho? Me decían: tiempos de rojos, hambre y piojos. Y digo, bueno, pues dime tú, si tienen el paro más bajo desde el año 2008, esos hambre y piojos. Dímelo tú. O dímelo tú si tiene algo que ver con este escenario que ponía Daniel Lacalle, asesor del Partido Popular y de estos gurús de la derecha ultraliberal, que lo único que hacen es trabajar de agoreros diciendo que como se apruebe cualquier ley que beneficie en el bienestar de los trabajadores, en este caso era la subida del salario mínimo, una cosa básica, o sea que, decir, con la subida de la inflación que ha habido, con la subida de los precios de los alimentos y tal y como están las cosas, tener un salario mínimo de 735 euros es infame. Y el Partido Popular te decía que estaba bien, que estaba fantástico. Y se opuso a subir el salario mínimo. Y decían cosas como esta. Daniel Lacalle, 2 puntos. A este paso, el paro llegará al 35% y 900.000 empresas españolas no llegarán en 2021. El economista Daniel Lacalle asegura que los avales del gobierno no funcionan y teme que pymes y autónomos que han hecho los deberes van a caer como moscas. Bueno, pues unos años después, esto es lo bueno del paso del tiempo, que compruebas las cosas o
los grandes titulares que soltaban, y sobre todo los comparas con los que sueltan ahora y dices, pues si tampoco acertaron entonces, es muy probable que tampoco acierten ahora, pero decía que habría un 35% del paro. Bueno, pues ya veis, el paro más bajo desde el año 2008, un 11% de paro. Que eso para España, que es un país que tiene un paro estructural brutal, porque nuestro modelo y sistema productivo está completamente destruido y nos basamos básicamente en el turismo y en servir muy bien a los que vienen del norte para tomar nuestra cervecita barata y bañarse en nuestras playas y tomar nuestro sol. A pesar de eso, el paro es muy bajo. Que sí, que más allá de eso, que es que yo nunca voy a ser triunfalista en este asunto. Es evidente que las cosas podrían estar mucho mejor, que los salarios siguen siendo una basura, que los alquileres están por las nubes y no se ha hecho malditamente nada, hay mucho que hacer. Pero con estos números, o sea, después de que viniese la derecha a decir que el 35% de paro y no sé qué, no sé cuánto, sí que iba a ser lo peor si subía el salario mínimo, también sabéis qué pasa, que cuando hablo de esto, cuando hablo de la subida del salario mínimo, que digo, hombre, menos mal que se subió de 735 a los 1.100 euros, me vienen mucho y me dicen, pero se vivía mejor con los 735 con los 1.100 de ahora, porque los alquileres no eran tan altos, porque la cesta de la compra no era tan cara. Y yo les pregunto, de verdad, o sea, me lo ponen mucho en los comentarios, y yo os respondo mirándoos a los ojos y diciendo, ¿de verdad pensáis que la subida del alquiler es culpa de este gobierno, que no ha hecho absolutamente nada para regular esos precios, más allá de cosas estéticas? ¿No será culpa de un mercado no regulado de la vivienda en el que por la oferta y la demanda y simplemente el libre mercado que funciona de esta manera, porque pueden entrar todo Dios y básicamente está lleno de fondos buitre que compran vivienda y hacen con ella lo que quiere, han subido los precios de manera irreal y la gente no se lo está pudiendo permitir? ¿No será que igual la intervención de precios sería lo mejor para evitar esas subidas? Pero claro, entonces diríais que es comunismo. Pero voy más allá. ¿No es verdad también que la subida de la cesta de la compra poco tiene que ver con el gobierno que haya o deje de haber? De hecho, lo que hizo el gobierno fue bajar los tipos de interés, fue bajar el IVA de la cesta de la compra, cosa con la que yo personalmente además estaba en desacuerdo, porque todo lo que bajaba del IVA a la cesta de la compra, ¿por dónde creéis que lo subían? Pues lo subían en los márgenes de beneficio de esas grandes superficies, y además al agricultor le pagaban una auténtica basura. Pues una vez más, no es cosa del gobierno que fije los precios, maldita sea, pedazo de iluminaos. Es cosa de un mercado que decís que se autorregula y es mentira, no se autorregula. Bueno, se autorregula en favor de los que más tienen, así de claro. Entonces, hay que intervenir, claro. Lo que pasa es que cuando se hace, decís que esto es comunismo. Igual que cuando se intervino en el precio de las mascarillas y dijisteis de todo, oh, comunismo, Venezuela, etcétera, etcétera, y resulta que no hubo ni desabastecimiento y las mascarillas tuvieron un precio decente. Igual que con los antígenos, que se intervino también el precio y dijisteis, ay, se acabarán, no se acabaron y tuvieron un precio decente. Igual que se hizo con el precio de la energía, se reguló y la energía empezó a tener un precio decente con el tope al gas. Decían, ay, no, esto será comunismo. Que no, que es regular cosas que son demasiado importantes como para dejarlas al libre albedrío del libre mercado. Y entre ellas son la vivienda, son los alimentos, etc. Pero es que es más. Aunque os comprase todo esto de es que las cosas han subido mucho y se vivía mejor antes con 735 euros que con los 1.100 de ahora, es que el Partido Popular estaba en desacuerdo con subir ese salario mínimo de 735. Es decir, si decís que ahora estáis mal con los... Es evidente que no es un buen sueldo, es una basura de sueldo. Los 1.100 euros es una vergüenza que se cobre eso en muchos trabajos, además esenciales de nuestro país. Pero imaginaos si en lugar de tener ese salario mínimo siguiésemos con los 735 euros. Es decir, que hubiese subido todo igualmente, pero el salario mínimo, como proponía la derecha o proponía la patronal, no se hubiese movido de ahí. O sea, no es que estuviésemos jodidos como estamos jodidos ahora, sino que estaríamos el doble de jodidos. Así que esos argumentos de verdad que son totalmente peregrinos. Pero ¿sabéis a quién esto parece que no le afecta tanto? Bueno, le afecta demasiado a los diputados andaluces. Porque resulta que aparece el presidente del Parlamento andaluz y dice lo siguiente. Ofrece subir las dietas a los diputados en 2025. Cita, literal. Les cuesta llegar a fin de mes. El presidente Jesús Aguirre conmina a los 5 grupos políticos a pactar un aumento de los pluses por desplazamiento congelados desde 2017 en 200 a 500 euros en función del cargo para ajustarlas a la subida del precio de los hoteles en Sevilla. El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha pedido este viernes a los 5 grupos políticos de la Cámara que pacten una subida de las dietas por viaje y alojamiento que cobran sus señorías y que llevan congeladas desde el 2017. El salario base de los 109 diputados andaluces, actualizado al alza del pasado enero, es de 3.343 euros al mes. No está mal, ¿eh? Respecto al salario mínimo que tenemos, una cantidad que crece en función del cargo que ocupan. Es decir, el presidente de la Cámara, esta persona que ha dicho que hay que subir los salarios, un extra de 1.500, es decir, los 3.300 con un extra de 1.500, los vicepresidentes un extra de 1.200, es decir, un dinero que está bastante bien.
Pero es curioso, o sea, yo no critico que los políticos ganen dinero por hacer su trabajo. Yo no voy a sumarme a ese rollo de antipolítica, decir, ay, no, los políticos ganan mucho dinero. No. Me parece que tienen que cobrar por su trabajo, porque si no solamente se podrían dedicar a la política los que tuviesen más pasta y no tuviesen necesidad de cobrar dinero. Vale. Pero tú lo que no puedes hacer es, si eres de esta derecha que está todo el día hablando de los chiringuitos, de no sé qué, de no sé cuántos, vamos a bajar el gasto público porque la izquierda gasta mucho siempre, no sé qué, no sé cuántos, y a la hora de entrar a gobernar lo que haces es sistemáticamente subirte el sueldo en todos los lados. Y no lo digo solo por esta propuesta, que yo no me lo creía y he tenido que ver el vídeo. Ahora os lo voy a poner para que veáis que no es mentira esto, sino que también lo digo por lo que hizo Juanma Moreno, también en Andalucía, que nada más llegar de nuevo a la presidencia de la Junta de Andalucía, lo que hizo fue subirse no un 1, un 2, un 3, un 4%, no, un 19% el sueldo y ponerse un sueldo de 87.000 euros al año. Es decir, de una tacada, de un plumazo, se subió un 19% el sueldo. Estos mismos que, insisto, después te hablan de si los chiringuitos, de la izquierda, de los feministas, y nada más acceder al gobierno, un 19% más. Bueno, y para quien no se lo crea, porque yo no me lo creía cuando lo leí, aquí está el vídeo del presidente del Parlamento andaluz diciendo que tienen que subirse las dietas porque es que los pobres diputados no llegan a fin de mes. Imagínate entonces el que cobra el salario mínimo. Si el diputado no llega a fin de mes, imagínate el que cobra el salario mínimo. Es que me cago en Dios. Están congeladas las dietas desde el año 2017. Los hoteles, la manutención ha subido mucho, sin embargo está congelado las dietas. Hay otros colectivos también de la Cámara que tienen el mismo problema y ahí estoy yo pendiente a que lleguen a un punto de consenso los partidos mayoritarios. Tendrá el visto bueno de la mesa y lo meteremos en los presupuestos del año 2025. En eso confío y en eso confían los 109 diputados que ven que le cuesta trabajo llegar a fin de mes con las dietas que se le paga por parte del Parlamento y los kilometrajes que está por debajo es lo que se paga. O sea, que básicamente está ahí dando pena, que les cuesta llegar a fin de mes a los diputados andaluces, de verdad. De verdad. O sea, que también os digo, si el Partido Popular después tuviese un compromiso sincero de verdad con, bueno, pues vamos a subir el salario mínimo, ¿no? Hace falta subir el salario mínimo. Pero cuando sistemáticamente se niegan a subir el salario mínimo y después para ellos mismos dicen que no llegan a fin de mes cobrando 3.000 euros al mes, hombre, pues es cuanto menos doloroso. Igual que doloroso es esta cosa que ha hecho Cuca Gamarra aquí de una manera bastante ridícula. Este domingo son elecciones en Venezuela. No va de esto este vídeo, no me voy a extender mucho en este asunto, pero sube una fotografía en la que aparece José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de España, con Nicolás Maduro, dándose la mano, y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, o sea, es conocido, y para quien no lo sepa lo explico, José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido una labor principal de negociación entre distintos gobiernos latinoamericanos y también entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano. Es decir, que se ha reunido con la oposición de Venezuela, se ha reunido con el gobierno venezolano, intenta llegar a acuerdos y acercar posturas, etc. Es decir, no está tomando partido por Maduro ni tomando partido por la oposición, sino que intenta, como mediador internacional, que se pongan de acuerdo. Son cosas que hacen expresidentes cuando dejan de ser presidentes. Se dedican a labores de mediación y tal, que tanta falta hace en Venezuela ahora mismo para quien esté puesto en lo que está pasando por allí, la polarización que hay ahora mismo a las puertas de las elecciones. Bueno, pues coge esta fotografía tan cutre, no de entender Cuca ni lo que es un mediador internacional, claro, y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y sabéis qué ha pasado? Bueno, pues ya veis que tiene 800 respuestas y la mayor parte de ellas pues son esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Para quien no lo esté viendo, una fotografía de su líder, de Alberto Núñez Feijóo, con Marcial Dorado, con un narcotraficante gallego. Y así pues se lo ha puesto absolutamente todo el mundo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Una foto con Santiago Abascal. Dime con quién andas, te diré quién eres. Una foto con Netanyahu. Más fotografías, bueno, con Rodrigo Rato. Más fotografías también con Marcial Dorado. Es que tiene 2 fotografías con Marcial Dorado en el yate. Y decía Feijóo que no tenía ni idea. Bueno, y esto ya, una fotografía de Aznar con Chávez, dándose prácticamente un abrazo. Ahora resulta que eso es que dime con quién andas y te diré quién eres, porque tienes una fotografía con Chávez. Entonces resulta que ahora eres chavista. Aznar. O resulta que como tiene una fotografía también Aznar con Fidel Castro, como la que estáis viendo ahora, también resulta que Aznar es un peligroso castrista, admirador de la Revolución Cubana y que lee todas las mañanas el Granma. Pues evidentemente no. Es un jefe de gobierno y tiene fotografías con otros jefes de gobierno. Uy, qué gran novedad. Es que de verdad, esta fotografía, esta política cutre, chusca, de dime con quién andas y te diré quién eres. Cuca, por favor. O sea, sabemos que tampoco tienes demasiada altura política. Sabemos que venderías a tu líder por un carguito un poco mejor de lo que tienes ahora, que también tienes un buen cargo ahora, ¿eh? Eres secretaria general del Partido Popular
gracias a que vendiste a Pablo Casado y después te callaste cuando tocó pues lamerle las heridas a Isabel Díaz Ayuso y decir que ahora no te acordabas ya de Pablo Casado, pero es que demostrarlo de esta manera tan burda, tan cutre. Bueno, en fin. Pues resulta, y esto lo ha compartido aquí Antonio Maestre, me parece interesante, contestando a otro usuario de Twitter que pone: el jefe de investigación del Confidencial desvela que Begoña Gómez tenía asesores del gobierno trabajando para ella como secretarios. Y entonces responde aquí Antonio Maestre: uno de los poderes, bastante curioso esto, uno de los poderes de la derecha es querer convertir en escándalo y corrupción lo que ellos hacen con naturalidad y publicidad. Comparte la siguiente noticia, en la que podemos leer: así es el asesor más cercano a Elvira Fernández. ¿Quién es Elvira Fernández? Pues la mujer del que fue presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Jaime de los Santos, el chico para todo de la esposa de Mariano Rajoy. Dice Vanitatis también en el Confidencial. Dice: se ocupa de ordenar el correo de Elvira Rodríguez, de organizar sus viajes y también de acompañarla cada vez que sale de la Moncloa. Se ha convertido en el personaje de la semana tras la publicación de unas fotografías en las que aparecía paseando. Jaime de los Santos es consejero técnico de Gabinete de Presidencia, es decir, uno de los muchos asesores de Mariano Rajoy, y lleva trabajando para él desde que formó gobierno en diciembre de 2011. Entró en presidencia y desde entonces se dedica a todos los asuntos que tienen que ver con la primera dama Viri. Correspondencia, viajes, asuntos, es decir, que tenía literalmente un asesor puesto a servicio de lo que hacía la mujer del presidente del gobierno. Y también os digo, tampoco es una cosa tan rara. Y antes era noticia y ahora lo presentan como escándalo. Es este señor de aquí, que para quien no suene, ahora es diputado en el Congreso de los Diputados. Es este que en un debate que tuvo con Ignacio Escolar en La Sexta Explica, le empezó a decir: no, pero tampoco serán para tanto esos mensajes entre Miguel Ángel Rodríguez y la periodista del diario.es a la que amenazó con triturarlos y con cerraros. Que salgan todas las conversaciones, porque seguro que no es para tanto. Bueno, sacaron las conversaciones y se confirmó que era para tanto y quedó como un auténtico bocachancla este tipo. Después lo hicieron también consejero en la Comunidad de Madrid, es decir, que prosperó bastante de haber sido asesor de la mujer del presidente del gobierno a pasar a ser consejero y ahora diputado, de los que más intervienen, más van por medios de comunicación y más hablan en el Congreso de los Diputados. Pero es eso, lo que dice aquí Antonio Maestre. Uno de los poderes de la derecha es querer convertir en escándalo y corrupción lo que ellos hacen con naturalidad y publicidad, sin que les afectase lo más mínimo. Bueno, y como cumplo mis amenazas, vamos a terminar viendo la última parte de la entrevista de Esperanza Aguirre. Aquí sobre el juez Peinado. Bueno, a mí me han citado a declarar como testigo, unas veces por escrito y otras veces en persona. La vez que me citaron por escrito, a lo mejor se cree el presidente que va a poder él contestar lo que quiera escribiendo lo que le parece. No, por escrito. A mí vinieron a mi despacho, el juez Ruth mandó a la secretaria del juzgado entonces, ella hacía las preguntas. Pero porque cuenta su vida. Es decir, si la ley de enjuiciamiento criminal pone que el presidente puede declarar por escrito, puede declarar por escrito, pero es que además es irrelevante, porque al ser el cónyuge de la persona que está siendo investigada no tiene por qué declarar en su contra. Es decir, que esto no tiene ningún tipo de sentido. Primero, por ser presidente, porque podía declarar si quería por escrito. Es que así lo pone en la ley, y la ley la tenía que conocer, aunque parece que no la conoce demasiado porque literalmente se equivocó cuando mandó el escrito en el que mandaba citar al presidente del gobierno y citaba artículos que no existían de la ley de enjuiciamiento criminal, pero la ley lo pone. Y además, aunque no fuese presidente, es que no tiene que declarar contra su mujer. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues simplemente esto, que le puedan preguntar a Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre puede decir: ay, pero si yo cuando era presidenta tuve que declarar y no sé qué, no sé cuántos. Mira, de mucho te has librado tú, Esperanza. Y lo sabemos todos, como para que ahora te pongas digna. Yo las contestaba y un secretario lo pasaba a máquina. O sea, tienes que contestar delante de una autoridad que va a dar fe de lo que dices. O sea, que no se crea el señor Sánchez que por contestar por escrito ya va a poder hacer lo que hace en el Congreso, que le preguntan si quiere. También yo me pregunto, ¿por qué Esperanza Aguirre sigue suscitando tanto interés en entrevistas en televisión? ¿Por qué la siguen entrevistando? O sea, es una persona que no tiene ningún cargo político, que no tiene ni siquiera ya como fuerza dentro del partido, porque ya visteis que básicamente hace un año dijo que a Feijóo había que cargárselo, no ha salido demasiado bien. Entonces, ¿cuál es el interés concreto de entrevistar a Esperanza Aguirre? Quiere manzanas y contesta que todo lo contrario. Entonces, a mí lo que me parece es que la ley es muy clara. Dice, si lo que le voy a preguntar no tiene que ver con lo que usted conoce por ser presidente del gobierno, es de una manera.
pero si se trata de preguntarle a usted por cosas que conoce como presidente del gobierno, es otra. Entonces eso será el juez el que, yo no sé lo que le quieren preguntar. El juez los Nadie lo sabe, seguramente ni el juez. Simplemente quiere una fotografía de Sánchez declarando para poder decir, Sánchez declarando, será sospechoso. fiscales seguro que no le quieren preguntar nada, vamos, ya lo han dicho. No es como a mí, que buscaron a unos alcaldes que estaban en la cárcel, la fiscalía, para que declararan contra mí, y eso le llamaban colaborar con la justicia. Pobrecito. Bueno, voy a abrir mesa, señor. Bueno, pues ya está, suficiente. No os voy a someter a mayor sufrimiento. Me gustaría leeros los comentarios ahora, sobre todo que me respondéis esta pregunta: ¿por qué siguen entrevistando a Esperanza Aguirre? Me gustaría leer vuestra opinión también sobre las cosas que ha dicho y sobre esta doble vara de medir del Partido Popular y este olvido constante de los buenos datos económicos, porque ellos, claro, lo fiaban todo a que todo fuese espectacularmente mal. Y lo siento por ellos, pero finalmente no fue así. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.